Gracias por llenar esta magnífica sala que nos ceden para estos eventos, que agradecemos mucho. Hoy tenemos una charla muy interesante de Juana Sánchez Gay Venegas, que por decir un poco que yo he sacado aquí de su currículum, decía que Juana Sánchez Gay Venegas es licenciada en Filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciada en Teología y doctora en Filosofía. Ha hecho los cursos de Diploma de Estudios Avanzados en Toulouse, el doctorado, que llamamos aquí, creo. Profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora invitada de la Facultad de Teología de Burgos. En definitiva, profesora de Filosofía Española Contemporánea. Yo he recopilado por ahí de su currículum determinadas cosas. Sé que tiene 103 artículos en revistas, 96 colaboraciones en obras colectivas, 27 reseñas en libros, 17 libros escritos, su tesis doctoral, por supuesto. Ha dirigido 20 tesis doctorales y ha coordinado 7 publicaciones. Por hablar de sus publicaciones más importantes, pues María Zambrano en 2016, El pensamiento teológico de María Zambrano en 2018, ha coordinado María Zambrano, Razón Poética, Nuevos Senderos de Convivencia en 2011, María Zambrano, Raíces de la Cultura Española en 2009 y Filósofos y Poetas, Poetas y Filósofos en 2011. Ha publicado junto con Ángel Casado Filósofos españoles en la revista de Pedagogía 1922-1936 y ha editado los escritos sobre Filosofía y Educación de María Zambrano, titulado Filosofía y Educación manuscritos en 2007. Su currículum es muy extenso y yo voy a dejarlo aquí porque veo que hoy tenemos aquí un super quórum y lo interesante es que venís a escucharla a ella, no a mí. Así que adelante, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, a la Asociación de Amigos de Unamuno, que paulatinamente me invitan a volver a Salamanca, y aunque ellos saben de Unamuno muchísimo más que yo, pues es bueno reunirnos y aprender juntos. Y buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. El título que Francisco Blanco Prieto del que me pidió hablar, se titula Unamuno y María Zambrano, raíces filosóficas comunes. Bueno, pues vamos a hablar de Miguel de Unamuno, que es el maestro, de María Zambrano, que es su discípula, y vamos a hablar de esas raíces comunes que había, de esa coincidencia entre Unamuno y María Zambrano, y apreciaremos también sus diferencias, ¿no? Como todos sabéis muy bien, don Miguel de Unamuno nace en Bilbao en 1864 y muere aquí en Salamanca en 1936, ¿no? A finales de diciembre de 1936. María Zambrano pertenece a la primera generación de la década del siglo XX, una generación marcada por el exilio, una generación también marcada por la quiebra que supuso la guerra civil. Pues nace en Vélez, Málaga, en 1904, y muere, ayer estuve yo por otros motivos, claro, en el Hospital de la Princesa, pues muere en el Hospital de la Princesa de Madrid en 1991. Voy a hacer una breve introducción y luego voy a tocar algunos puntos que me parece que son, a mi modesto entender, las claves donde se pueden ver esta coincidencia entre el maestro y la discípula, ¿no? Bueno, todos sabéis que Miguel de Unamuno vivió su fe en su familia, con su madre, con sus tías, pero cuando vino a Madrid o cuando llegó a Madrid, en donde leyó su tesis doctoral,
el ambiente era otro, era todo un ambiente más bien positivista, y Unamuno, diríamos que en su juventud está más cerca del positivismo. Pero también seguro que recordáis que Unamuno tuvo una crisis espiritual existencial en 1897, y a partir de ese momento él se va acercando a la metafísica en los tres grandes temas que son de la metafísica: el sentido del universo, el destino del ser humano y la incógnita de Dios. Es verdad que Kant había dicho que a la razón no le es posible alcanzar o poder dar respuesta a estas preguntas. Sin embargo, Unamuno empieza a hablar en este tiempo de la intuición cordial. Si efectivamente la razón no le es posible llegar al conocimiento de estos grandes temas, existe la fe, que es más que la razón. Miguel de Unamuno, por otra parte, tiene lecturas, sobre todo en este tiempo, de Schopenhauer, de Kierkegaard, de poetas como Leopardi, Goethe, Antero de Quental, etc. Y además, como un día hablamos en esta asociación, se siente muy cercano a los teólogos liberales protestantes y al modernismo. Y estos opinan, afirman, que efectivamente la razón no es capaz de llegar a este conocimiento, pero sí la intuición, sí el sentimiento. Y esta intuición y este sentimiento se manifiesta a través del espíritu. Por tanto, ya desde la introducción vemos el antagonismo existencial en el yo unamuniano. Por una parte la razón y por otra parte el corazón. Sí, efectivamente en su juventud procedía del positivismo, sin embargo, a raíz de esta crisis existencial, él está más cercano al corazón, a la intuición, una intuición abierta a la revelación. La razón es mucho más operativa, pero el corazón busca el deseo, la esperanza, y así, mientras que los racionalistas crean conceptos, los vitalistas están más cercanos a la inspiración y están más cercanos también a la persona. María Zambrano, la segunda autora de esta tarde, en 1924 desde Segovia va a Madrid y estudia en la Universidad Central de Madrid. El maestro indiscutible era Ortega, pero era un momento que historiadores de la literatura, historiadores de la historia general, han calificado como la edad de plata de la cultura española. Era un momento estelar en la cultura. Y la filosofía, que no siempre ha estado en primera línea, también lo era. Por lo tanto, María Zambrano estudia en las aulas con Ortega, pero además pertenece a la llamada Escuela de Madrid, donde está Besteiro, está Zubiri, está García Morente, pero vuelvo a decir, el maestro es Ortega. Y ella se siente cercana y se siente discípula de Ortega. Fundamentalmente por cosas que hemos ido ya hablando y que ya han salido de Unamuno, por la crítica al racionalismo, por su aproximación o por su defensa a una filosofía más cercana a la persona, más vital y más concreta. Pero decir que María Zambrano es discípula de Ortega, es decir, una verdad, pero no una verdad total, porque creo que el mundo de sus influencias era muchísimo más complejo. Complejo en el sentido de que hay dimensiones diferentes. María Zambrano es discípula, está en la Escuela de Madrid, lo es de Ortega, pero el institucionismo es algo del que se siente muy cerca, sobre todo de don Manuel Bartolomé Cosío, donde ella, con otros autores jóvenes que formarán la generación del 27, acuden a las misiones pedagógicas y demás. Pero también, y esto es muy importante, María Zambrano se siente, iba a decir hija de sus padres y discípula de sus padres, de Blas Zambrano, que
es el catedrático de la Escuela de Magisterio de Segovia y director de la Universidad Popular de Segovia, y también, aunque se habla menos, de su madre, que también era maestra, Araceli Alarcón. El padre, como director de la Universidad Popular de Segovia, lleva a intelectuales de la talla o de la valía, como Antonio Machado y el propio Miguel de Unamuno. Es decir, ella de jovencita conoce y está junto a su padre cercana a estos intelectuales. Más todavía, en su obra Delirio y Destino, dice: leí muy pronto los ensayos de 1900 de Miguel de Unamuno. Y esto sí que es realmente importante, porque los ensayos de 1900 son el primero, Adentro, la ideocracia y la fe. En Adentro, Unamuno rechaza el racionalismo, el intelectualismo, aquella vía por la que María Zambrano se había acercado a Ortega. En la ideocracia, Unamuno rechaza el conceptualismo, y en la fe él vuelve de alguna manera a la conversión de la fe de su infancia. Es más, tendríamos que decir que en 1934, cuando María Zambrano le entrega un artículo a Ortega que era hacia un saber sobre el alma, y Ortega, ella lo relata, estoy contando lo que ella relata en Delirio y Destino, dice que Ortega, su maestro, le recibe de pie, lo cual es lamentable, ¿no?, que te reciba de pie alguien. Eso es como si vas a despachar con tu jefe y dicen que la reunión sea breve. Hombre, pues te sientes mal, vengo a informarte o vengo a correr, ¿eh? Le recibe de pie y le dice Ortega: no sé cómo, no habiendo llegado usted aquí y se toca el corazón, quiere ir más allá. María Zambrano dice que sale llorando de esa entrevista y dice que ella afirma que repite estas palabras: don José ha muerto para mí. Y es lógico, fue una entrevista áspera, aunque los orteguianos cuando me oyen dicen: pero di también que le publicó el artículo en Revista de Occidente. Efectivamente, el artículo sale publicado en Revista de Occidente. Pero yo creo que Ortega vio, o sea, tuvo suficiente visión para ver que María Zambrano ya no era su discípula, o por lo menos no era lo que María Zambrano pensaba. María Zambrano pensaba que en ese artículo estaba escribiendo en la órbita de la razón vital, y sin embargo Ortega percibe con claridad que María Zambrano está volando por cuenta propia y que está, sin nombrarlo todavía, hablando de la razón poética. Por tanto, yo creo que el primer punto, después de esta breve introducción, que tendríamos que hablar es razón cordial en Unamuno, razón poética en María Zambrano. Para hablar de la razón cordial debemos partir de estos ensayos de 1900. En Adentro, donde, como hemos dicho antes, busca un mundo interior y se aleja de toda posición narcisista o individualista, es decir, él lo que tiene es ganas de darse al otro. La ideocracia, donde llega a afirmar que pensar no es solo llenar la mente de ideas, sino llenar también el corazón de emociones y de sentimiento, porque ahí es cuando se ahonda realmente en la conciencia. Y de la fe, porque la fe busca siempre, aunque no se tenga fe, o aquellos que no tengan fe, pero buscan lo imposible y buscan lo infinito. María Zambrano, para hablar de esta razón poética unida a esta razón cordial que ya nos va proponiendo Unamuno, en 1937-38, años de crueldad de la guerra, en la revista Hora de España, sin embargo, está escribiendo fuera del horror, está escribiendo sobre la tradición cultural en España, y escribe artículos como Españoles fuera de España, los españoles y su tradición, y el artículo que vamos a comentar, Antonio Machado y Miguel de Unamuno, predecesores o precursores, esta es la palabra exacta, precursores de Heidegger.
Es decir, María Zambrano está intentando unir lo que será ya luego la razón poética, el pensar y el sentir, lo que también Unamuno decía, se piensa con el sentimiento y se siente con el pensamiento. Y en esa razón unitiva, todavía no le está llamando poética, sino razón unitiva, quiere unir el pensar y el sentir. Y sus maestros, indudablemente, son Miguel de Unamuno y Machado. Fíjense la cita de María Zambrano refiriéndose a Unamuno. Dice, y así no es nada extraño que años después, lejana de aquella vida, ella ya está en el exilio, y en el dintel de una nueva que comenzaba para mí, sintiera que aquel su pensamiento, el de Unamuno, se me transformaba en sustancia ética, lo cual es una de las manifestaciones del verdadero pensamiento. Para María Zambrano, Unamuno y Machado son precursores de Heidegger, porque mientras que Heidegger habla de la angustia, Machado habla de la nostalgia, ella lo que dice es que el pensamiento de Unamuno estaba lleno de pensar poético, estaba lleno de esa sustancia ética. El segundo punto en el que me parece que hay que tratar las coincidencias y diferencias entre Miguel de Unamuno y María Zambrano es filosofía y cristianismo. En 1905, Unamuno escribe Vida de Don Quijote y Sancho y pocos meses después el Tratado del Amor de Dios. Ahí él abandona lo que conocemos en la historia de la filosofía como las pruebas de la existencia de Dios, tanto el argumento ontológico como las guías de conocimiento de Santo Tomás de Aquino, y dice que solo el amor es el camino para descubrir a Dios. Y añade una palabra que luego va a tener mucha fuerza en María Zambrano, el amor como compasión. Por tanto, es una búsqueda de la fe desde el interior. En el Tratado del Amor de Dios también distingue entre la verdad de la ciencia y la verdad moral. Esto que ha llamado María Zambrano, su pensamiento estaba lleno de sustancia ética, mientras que la verdad de la ciencia es objetiva, la verdad moral es subjetiva. Y dice Unamuno, creer es creer con todo el corazón y con todo el alma. Es decir, a la fe se llega solo si se pone todo el corazón y todo el alma. Temas que luego va a tratar en el Sentimiento trágico de la vida de 1913, y que en el Tratado del Amor de Dios dice claramente la cabeza lleva a la muerte, mientras que el corazón lleva a la vida. Estos son los temas también de otra obra suya, Mi confesión, en 1904, donde rechaza totalmente el Dios de los filósofos, el Dios conceptual, ¿no? El Dios que es solo idea, ¿no? Mientras tanto, María Zambrano, en Cuba, ya está en Cuba en 1940, escribe un artículo que titula Sobre Unamuno. Y ella, desde Cuba, lo que habla es, ella llega a llamar a Cuba mi tierra prenatal, es decir, su verdadero paraíso. Ella va a hablar siempre de un paraíso perdido que está buscando y señala cómo su gran influencia es órfico-pitagórica. Es decir, lo que a ella le interesa es esta lucha que también está teniendo Unamuno de buscar ese interior, esa fe que va hacia lo imposible y que ella llamará lo originario. Para María Zambrano está claro que en lo originario está la conjunción de la filosofía, de la poesía y de la religión. Y dice una cosa que luego vamos a comentar, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Dice que la agonía del cristianismo de Miguel de Unamuno es su propia biografía. María Zambrano tiene, como todos, yo me acuerdo de un artículo
del profesor Antonio Heredia, aquí presente, ya no me acuerdo cuál era, pero era un autor desde dentro, ¿no? Bueno, pues María Zambrano estudia la historia de la filosofía desde su propia percepción, ¿no? Y cuando llega a Unamuno dice, la agonía del cristianismo era su autobiografía, ¿no? Voy a citar unas palabras, de nuevo, de María Zambrano sobre Unamuno, en la que hace una comparación con Ortega. He dicho que era discípula de Ortega, y esto es verdad, aunque llega un momento que políticamente se siente muy distante de Ortega, pero le llamará siempre su discípulo. Hay una frase que ahora no recuerdo literalmente, pero viene a decir eso, será siempre mi maestro, ¿no? Y dice así, miren la comparación que va haciendo. Naturalmente, no fue Ortega el único en buscar la conversión de España. La conversión que él pedía, y ahora se está refiriendo a Unamuno, antes que ofreciese a los españoles, aparece en el maravilloso libro del sentimiento trágico de la vida, publicado muy poco antes que las Meditaciones del Quijote. En el 13 del sentimiento, en el 14 Meditaciones. Y sigue hablando de Unamuno. Y así, del sentimiento trágico de la vida de don Miguel de Unamuno, fue perfectamente coherente con su situación, es decir, con la actitud creadora, poética con que asumió su situación histórica de España. Poética, que es como ella llama a su razón. Siguiente punto en el que yo creo que hay coincidencia es el sentido de polis. En 1943, también desde Cuba, María Zambrano escribe un artículo que titula Unamuno y su tiempo. Y aquí lo que viene a decir ya no está hablando tanto ni de la razón poética, razón cordial, ni de la filosofía y el cristianismo, sino que habla que Unamuno es un hombre de polis. Es lo que hoy decimos, y ella emplea esas mismas palabras, un ciudadano. Dice que Unamuno es el que primero, antes que Ortega, tiene ese sentido de restauración, de regeneración de España, pero con estas características. Dice, une filosofía y poesía, filosofía española y filosofía contemporánea. Unamuno se centró en una conciencia más participativa y más religiosa, ¿no?, que la manera que tenía Ortega de tener su visión sobre España. Y dice Zambrano, más cercana también a la tradición mística. Cito sus palabras. Así, cuando apareció Unamuno, tuvo caracteres de irrupción que no dejó de ser recibida con ese asombro que se defiende en indiferencia, especie de reto que el español lanza al que le dice algo demasiado hondo. Es decir, cuando nos dicen demasiado hondo, el español lo reta a esa persona con una especie de indiferencia, al que le descubre algo que de veras le importa. Unamuno obstinadamente habla como en España no se había hablado. Habla de cosas que no se hablaban, al menos que no se hablaban hacía tiempo. Esta es la impresión y la cercanía que ella siente con Unamuno. María Zambrano, en toda su teoría política, solo habla de una palabra: ciudadanía, convivencia. Es verdad que el lema de Ortega era vivir es convivir, pero esa idea de participación, llega a decir, participaremos en tanto en cuanto participemos del pan y de la esperanza, es decir, de valores materiales y de valores espirituales. María Zambrano, en todo lo que es su teoría política, que son todos sus primeros libros, fundamentalmente Hasta persona y democracia, habla también como Unamuno del despertar de las conciencias. Y por último, y creo que es lo más interesante, comparar la agonía del cristianismo y la agonía de Europa.
Recuerden que la agonía del cristianismo la escribe Unamuno después de su destierro a Fuerteventura, donde va a ir pronto Paula a hablar de Miguel de Unamuno. Y este libro se publica primero en francés, posteriormente en 1931 en español, y María Zambrano dice, toca la cuestión religiosa, cosa que tampoco era frecuente en aquel tiempo. Agonía de Europa, María Zambrano lo escribe en 1941, 45 se lo dedica a su madre, que está en París, en el centro de la resistencia y por tanto del horror, ¿no? Lo ha escrito durante varios años en la revista Sur y luego lo publica en 1945. Voy a tocar 3 puntos dentro de la agonía del cristianismo. El primero, individualismo y universalidad. Para Miguel de Unamuno, el cristianismo es individualista, lo cual es un equívoco porque cualquiera que se sienta cristiano no entiende que el cristianismo sea individualista y que en Jesús de Nazaret no hubiera todo un proyecto, además de espiritual, social. Y esto, dice María Zambrano, que le va a producir a Miguel de Unamuno otros equívocos. La misma obra de San Manuel Bueno y Mártir de 1931 es también una lucha entre el individualismo y el colectivismo o la entrega comunitaria a los demás. San Manuel siente, a pesar de no sentir fe, lo que siente es un amor indescriptible por y para su pueblo, ¿no? Y por eso resiste su crisis de fe. Pero María Zambrano, cuando trata este tema, dice, lo que pasa que en Unamuno, a veces, en este artículo de 1943, Unamuno y su tiempo, esto le lleva a Unamuno a tener una cierta arrogancia, a alejarse de los demás excesivamente, ¿no? Y dice, ese alejamiento de todos llega, hay aquí, ese alejamiento de todo es como si Unamuno, miren la frase que dice María Zambrano, es, aquí es imposible vivir, ¿no? Y esa actitud unamuniana produce cierto rechazo. Pero no obstante, en Unamuno y su tiempo, María Zambrano matiza, y dice, pero al mismo tiempo, Unamuno vivió siempre la vida española. Su apartamiento era estrategia, era un exceso de voluntad por distinguirse. No podía estar junto a los otros porque era un paradojista infatigable. Estas son sus palabras, ¿no? Dice, en realidad, nuestro fondo religioso lleva consigo el no manifestarse, son palabras de María Zambrano, dice, nuestro fondo religioso lleva consigo el no manifestarse nunca enteramente, el permanecer un tanto velado, misterioso, reacio a la expresión. Esa arrogancia de Unamuno se la achaca a una manera de ser más común entre nosotros, que es no manifestarnos, sobre todo si se refiere al fondo religioso, de una manera enteramente expresiva. Y dice permanecer un tanto velado. Hay un compañero nuestro también de pensamiento español que ha hablado de la tradición velada, ¿no? Pues María Zambrano emplea esas palabras. Sin embargo, en la obra de María Zambrano de 1945, La agonía de Europa, parte de una preocupación por Europa. Hasta ahora, María Zambrano, su preocupación ha sido España, la guerra civil, bueno, el exilio, la república anteriormente. Pero ahora es Europa la que le preocupa, pero bajo un fondo, como dice ella, un sentir fundamentalmente religioso, no individualista, prevalece el sentir comunitario y quiere volver a las raíces griegas y judeocristianas. En realidad, la agonía de Europa es un diálogo con San Agustín y vuelve a hablar de la ciudad de los hombres y de la ciudad de Dios. Y cuando habla de la ciudad de los hombres, lo que dice es que Europa, ayer me recordaba una alumna, está huérfana, es verdad, dice eso,
pero creo que además dice, vamos, no es que creo, lo dice que vive una razón ensoberbecida. La soberbia nos ha llevado a toda esta trifulca, ¿no? A este conflicto. Y pide una ciudad de Dios, sobre todo pide una razón misericordiosa. La razón poética, como el ser en Aristóteles, tiene muchos nombres, y para María Zambrano, en la agonía de Europa, es una razón misericordiosa. Siempre la razón poética es creadora, siempre está alejada de la violencia, siempre está cercana a eso que decíamos del Tratado del Amor de Dios, el amor como compasión, que en María Zambrano, en su obra religiosa más cumbre de 1955, El hombre y lo divino, habla de la piedad. La piedad no es un sentimiento solo compasivo, de darme una palmada en el hombro, ¿no? La piedad es la forma de tratar con quien es diferente. Por lo tanto, está buscando una razón solidaria, una razón misericordiosa, una razón compasiva, una razón tolerante, en el mejor sentido de la palabra. Pero hay otro punto importante en la agonía de cristianismo que podemos ver todo esto, ¿no? Y que ya he adelantado sin darme cuenta: violencia y piedad, ¿no? Todo esto que hemos dicho de las dos ciudades, y en la que María Zambrano propone, he dicho que dialoga con San Agustín, y es verdad, pero propone una razón mediadora, que la única vez que lo hizo fue cuando habló de Séneca. No sé si Antonio Heredia se acuerda, pero yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando le dieron una medalla en Toulouse. Yo estaba allí como una joven profesora y se habló de Séneca. Y el libro que a mí me regaló Alain Guy, que yo no sabía nada de María Zambrano, cuando me preguntó, ¿conoce usted a esta autora? Yo le dije, no. Hombre, yo sabía que era española, que era mujer y no sé, pero no sabía nada más. Era el pensamiento vivo de Séneca. María Zambrano también llama a la piedad mediación, razón mediadora, y el paradigma, el arquetipo en este momento, en esta obra, es en el pensamiento vivo de Séneca, es Séneca. La razón mediadora es una razón también que busca relacionar lo universal y lo concreto, lo infinito y lo finito, mediar, ¿no? Mediar, ¿no? Frente a lo que ella llama siempre violencia, una razón conflictiva, una razón que crea humillados, una razón que crea vencedores y vencidos, ¿no? Bueno, pues esta es la estructura de la conducta humana, es la piedad, que anteriormente, como hemos visto, Unamuno le llama compasión. Y por último, el otro punto que yo creo que dentro de la agonía del cristianismo podemos ver estas coincidencias y diferencias entre Miguel de Unamuno y María Zambrano es tragedia y esperanza. Hay un artículo de María Zambrano que yo creo, hay muchos, ¿no? Mercedes Gómez Blesa, una gran zambraniana, escribió un libro que tituló, me parece que Unamuno, ¿no? En donde recopila todos los artículos de María Zambrano sobre Unamuno. Pero hay un artículo que probablemente, o para mi gusto, es uno de los más conmovedores. Lo titula La religión poética de Unamuno. En este artículo que ella publica ya en 1968, Unamuno ha muerto hace ya mucho tiempo, María Zambrano intenta, diríamos, estudiar esa compenetración de don Miguel con el sentir poético. Pero difieren en algo. Mientras que Unamuno habla de tragedia, María Zambrano hablará siempre de esperanza. Incluso cuando Miguel de Unamuno habla de muerte como signo de contradicción, hace poco también en una jornada sobre la muerte, que hablábamos de María Zambrano, me decía un alumno, no emplea nunca la palabra. Yo no he podido comprobar si no la emplea, pero es verdad, habla de segundo nacimiento,
habla de renacimiento. María Zambrano no emplea la palabra muerte, y no tiene, por supuesto, el sentido trágico, sino el sentido de esperanza, ¿no? Pero en la religión poética de Unamuno ella llega a decir: no puede dejar de decirse, por sabido que sea, que la religión que don Miguel aceptó no coincide exactamente con la católica, en la que nació y se crió, y a la que nunca que se recuerde presentó guerra. Era lo que ella llama una religión poética. En comparación con Ortega, lo que llega a decir, mientras que Ortega era un filósofo que prendía en un círculo de discípulos reducidos, la figura, son palabras exactas de Zambrano, la figura de don Miguel se elevaba y se adentraba en el ánimo de los españoles como la de un mediador, porque su palabra, que sonaba desde más de medio siglo, lenta, imperceptiblemente, se había ido haciendo palabra de alimento. Esta es la religión poética de Unamuno y esta es en donde ella se siente cercana, ¿no? Unamuno está también más cercano a los místicos, a esas lecturas que antes hemos dicho de Schopenhauer, de Kierkegaard, hay que añadir la de los místicos, María Zambrano también, y en palabras de Unamuno, que emplea también la palabra piedad, dice, es la religión del corazón que profesa. Religión, por tanto, de las entrañas, que le lleva a una metafísica que Unamuno escribió en forma de novela. Y por último, y ya en la conclusión, voy a comentar un nuevo artículo para que veáis que efectivamente María Zambrano le dedica mucha reflexión a Miguel de Unamuno, de 1986. Lo titula La presencia de don Miguel. Ella habla de tiempos pretéritos, habla de cuando lo conoció en su juventud en Segovia. Y hemos dicho que en Segovia está viviendo continuadamente más o menos hasta el 24. María Zambrano tiene 20 años, ¿no? Dice, ¿cómo hablaba de la sinteología de corazón? Es decir, hablaba, pero desde una religión que era suya, que era propia, pero hablaba desde el fondo del corazón, desde las entrañas mismas de la religión. Pero había siempre un drama teológico. O añade finalmente, decía siempre don Miguel lo mismo, solo que lo decía de diversas maneras. En las conclusiones de la agonía del cristianismo, Unamuno expresa que termina su escrito, pero que no puede concluirse, porque percibe la agonía de su patria, la agonía del cristianismo, la agonía de Europa. Y dice más, las dos agonías son lo mismo. En esta última se enfrasca María Zambrano. ¿Pero acaso no había sido también el horizonte de Unamuno? En la agonía por su patria, desde Francia, Unamuno consumó su pensar y su sentir, buscando siempre una realidad superior, palabra y vida, que aportara unidad. Este era su horizonte. María Zambrano también lo busca, desde la piedad, desde la religión, desde la convivencia. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. Y como tenemos todavía unos minutillos, pues seguro que con sumo gusto responde vuestras preguntas. La primera vez que yo hablé de que María Zambrano, hoy lo dice todo el mundo, no me siento pionera de nada, pero la primera vez que yo hablé del discipulado de Unamuno, de María Zambrano hacia Unamuno, era recién llegada a Madrid, a la Universidad Autónoma, donde un profesor me había
dicho que le hablara de los profesores de instituto de María Zambrano. Allí había varios orteguianos de pro. Que no, luego hace muy poquito en la UNED le digo, ¿pero tú no recuerdas esto? Dice, no. Digo, pues yo no lo he olvidado nunca, ¿no? Porque me asaetearon a pregunta. Tanto es así que yo a Julio Quesada le dije, mira, ya no respondo más. Yo hoy creo que lo dice todo el mundo. María Zambrano es discípula de Ortega porque fue a sus aulas, porque pertenece a la Escuela de Madrid y por tanto a la tertulia, a las publicaciones de revistas de Occidente, y porque ella siente efectivamente al maestro. Hemos dicho que en ese primer artículo ella cree que está hablando de razón vital. Es el propio Ortega el que le dice que no, que ya estás hablando de otra cosa. Pero sus confluencias están también en Ortega, porque podríamos decir muchas de Ortega, pero están fundamentalmente en Unamuno. Entre otras cosas porque ella tiene esa idea de filosofía y poesía mucho más clara y más cercana, por tanto, a Unamuno. Sí. Sí, considerando eso que acabas de decir ahora, es probable que ella haya pretendido o pretendió establecer esa diferencia que existe entre el estado del ser y el estado del yo. El estado del yo, obviamente, más lógico, más tecnológico, más científico, que es el que Unamuno intentaba pues concebir o concibe. Pero ella, con mucha diferencia, marca o pretende establecer el estado del ser, que va más allá de la conciencia científica, sino más bien del yo más íntimo, más imperioso, más conciencia. Por supuesto, ella lo pretende, y eso es Unamuno también. Fíjense, en la órbita de María Zambrano están los grandes poetas que hemos llamado metafísicos, ¿no? José Ángel Valente, Ullán, Sánchez Robaina, el mismo Antonio Colina, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a Vélez de Málaga a un congreso, era ya, me creí que era más cercano, era 1994, estaba Máximo Cacciari, después alcalde de Venecia, ¿no? Hombre de la izquierda italiana, gran zambraniano. En 2023 ha escrito una metafísica concreta, la metafísica experiencial de la que habla María Zambrano, y que une ella en ese momento, lo une a Machado. Habrá un momento que habrá otra metafísica y tal, dice Machado. Y casi, no voy a decir con las mismas palabras, ahora no recuerdo las de Zambrano, ella lo vuelve a decir. Habrá una nueva metafísica, más del yo, más de la conciencia, etc. Pero esto es profundamente Unamuno, ¿no? En ese sentido, pues está cercana, porque además ella está cercana siempre a los poetas, ¿no? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias porque, bueno, me ha parecido una exposición clarísima y limpísima de afinidades que es difícil ir sorteando con tantos textos y con afinidades que algunas son más o menos visibles y otras nos vas descubriendo que son latentes. Pero me gustaría que abundaras un poquito en algo que me ha sorprendido, que has dicho que ella consideraba a Unamuno y a Machado como de alguna manera precursores de Heidegger. Me gustaría que, que fueras un poco más allá en esto, que me dijeras cómo, de qué manera, porque claro, pienso en Heidegger cuando lo estudiábamos, que él se ha inspirado mucho en ciertos poetas, particularmente en Hölderlin y en los grandes, un poco en la gran poesía romántica alemana. Entonces, solo desearía que me esclarecieras un poco más, porque no lo sabía para nada, que en algún momento, así como otras cosas me han resultado más o menos familiares o conocidas, ¿qué es lo que dice para asociar esto? Bueno, yo lo que recuerdo de ese artículo... ¿Hay un artículo? Sí, hay un artículo, o sea,
En esa época de 1937-1938, ella nunca está en la vanguardia, ¿no? Lo digo porque estos días se habla tanto de Simone Weil, porque lo ha hablado el coreano An, ¿no? Porque lo ha hablado Rosalía. Y yo digo, si conociéramos más la filosofía española, a lo mejor no dialogaba An y Rosalía con Simone Weil, que me parece una mujer de una talla indiscutible, sino también con María Zambrano, ¿no? Bueno, pues en ese momento, ella que no está en ninguna vanguardia, está escribiendo, ¿no? Y entre otros artículos, el que escribe es este de 1938, en plena guerra civil. Escribe Machado y Unamuno, precursores de Heidegger. ¿En qué se fundamenta ella? Sobre todo en la inquietud existencial, ¿no? Y le va poniendo nombre, pues angustia, en Heidegger, nostalgia, ¿no? Y en Unamuno, pues lo que llama es ese sentimiento ético, ¿no? Ese pensar poético, que es justo lo que ella también va a hablar. Yo creo que fundamentalmente es eso. Pero fíjate, María Zambrano de Heidegger también tiene mucho, ¿no? Pero yo pienso, se dedicó un seminario en Barcelona a Heidegger y María Zambrano. Ella tiene una de sus obras más lúcidas, más metafísica, que es Claros del Bosque. Pero de nuevo yo creo que ella se separa de Heidegger, en donde ella no ve destierro en este mundo. Luego te lo voy a matizar, sino ve esperanza, ¿no? Ella ve destierro en otro sentido. Pero ahora que te has metido con el destierro, me has tocado otro punto que me ha sembrado dudas. Has insistido bastante en que parece que en María Zambrano no aparece la tragedia, sí la agonía, pero no la tragedia, a pesar de que ella tiene tanta formación de todo lo que es el mundo griego, ¿no? Sin embargo, ¿qué me dices de la tumba de Antígona? O sea, ahí se mete con algo muy complicado y que está en la línea de la tragedia. Pues sí y no, ¿no? Vale. No, porque yo ayer hablaba con un alumno que es profesor, a lo mejor de mi edad, o bueno, ya de mi edad no, más joven que yo. Él decía que todo está en los bienaventurados. Los bienaventurados habla mucho del exilio, y cuando habla de destierro o de desarraigo o de desprendimiento, habla en un sentido purificativo. Por lo tanto, hay esperanza. Es una necesidad de vaciamiento para llegar a una plenitud. Acuérdate que en la tumba de Antígona no muere, no está en la tumba. De nuevo, en la tumba de Antígona no se habla de muerte, se habla de un segundo nacimiento. Antígona es un arquetipo, como tantas mujeres en María Zambrano, para hablar de la valentía que viene del fondo de sí mismo, más allá de cualquier ley humana, que es la ley de Creonte, ¿no? Entonces, la tragedia es algo sin solución posible. En María Zambrano siempre hay una posibilidad, ¿no? Hay un renacimiento incluso, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Es Bueno. algo unamuniana, ¿no? Pues muchas gracias a todos por asistir y damos por finalizada la... Muchas gracias. Muchísimas gracias.